Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, sea con cada uno de nosotros, con nuestro espíritu. Les damos la bienvenida a este su programa Pensando en Voz Alta. Hoy vamos por nuestro capítulo número 14, Los hijos de Belial, quinta parte. Bien, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live y quiero comentarles que este ya va a ser nuestro último capítulo con la ayuda de Dios, Los hijos de Belial, quinta parte. Espero que los capítulos anteriores hayan sido de edificación para sus vidas y que hayan sido de mucha bendición para ustedes. Así que los voy a dejar en estos momentos para que oremos, para que nos juntemos a orar todos juntos y le demos gloria a Dios por este momento, por estar escuchando su palabra, por estar escuchando las maravillas de su ley como lo declara la Escritura. Así que vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias a Él por todas sus bondades, por todo lo que Él hace por nosotros. Y bien, orando todos juntos, vamos a cerrar los ojos y vamos a clamar a nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo el reconocimiento, el poder y la honra a ti, Dios mío. Bendecimos el nombre tuyo y te damos todas gracias a ti. Gracias te damos, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz por nosotros, por haber resucitado de entre los muertos y por habernos salvado y por darnos vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Dios eterno, por derramar tu Espíritu en nosotros, por derramar ese bendito Espíritu Santo en nosotros y así poder en estos momentos tener comunión con Él y tener comunión contigo y así, Dios mío, poder clamar a tu nombre y clamar dentro de nuestro Abba Padre. Gracias porque el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, nos revela a tu persona, Padre eterno. Gracias porque tu bendito Espíritu Santo vive en nosotros, porque Él nos habla, nos comunica, nos guía a su voluntad, Dios mío, y te damos muchas gracias por eso, Padre celestial. Dios bendito, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de los hermanos que están escuchando, por cada uno de los evangelizadores que están escuchando en vivo este programa y por aquellos que han de escuchar, Dios mío, por aquellos que han de escuchar esta tu palabra, Dios eterno. En el nombre de Jesús te ruego por todos aquellos que a lo largo y ancho, Dios mío, de este país, Chile y tal vez del mundo entero, donde quiera que circule este mensaje, Dios mío, yo te ruego que en el nombre de Jesús sea de bendición, de edificación, de ánimo, de fuerza, Dios mío, para todos los evangelizadores, Dios mío, para todos tus hijos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo ruego, Padre Santo. Dios bendito, alabo tu nombre y te bendigo y te exalto. Bendito seas tú, Señor Jesucristo, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has hecho libres, nos has comprado con esa sangre preciosa, divina, sin mancha. Gracias, gracias, muchas gracias por esa cruz, por ser golpeado, escupido, expuesto a la vergüenza y por ser azotado, por ser castigado por el Padre y haber tomado mi lugar y el lugar de todos nosotros para morir en la cruz, en lugar nuestro y recibir el castigo de nuestra paz, el cual nosotros merecíamos, por nuestra impiedad. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos toda gloria y honra y alabanza y reconocimiento a ti. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Bendito seas, Dios eterno. Amén y amén. Bien, evangelizadores, nos quedamos en el capítulo pasado que íbamos a hablar hoy acerca ya de la última parte, los hijos de Belial, lo cual tiene que ver con lo que es los días de Lot, ¿ya? Y vamos a ir avanzando inmediatamente acá en nuestra presentación. Bueno, tenemos acá algo que destacar. Jueces 20 del 13. Y también lo tenemos proyectado acá en la palabra. Aquí tenemos la escritura. Pero vamos a leer específicamente Jueces 19-20, ¿ya? El 23-13 lo vamos a dejar para más adelante. ¿Por qué? Porque este pasaje de la Escritura que vamos a leer de Jueces y el de
y el que tiene que ver con Génesis, esos dos pasajes de la Escritura son cruciales, ¿ya? Son cruciales para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué son cruciales? Porque aquí se nos relatan historias que son, a la verdad, son historias potentes cuando uno las lee, son un poco, no sé, dejan una sensación muy extraña en uno, estas historias, porque, bueno, relatan hechos que uno preferentemente quisiera no leer, ¿ya? Entonces, vamos a ir inmediatamente. Bueno, aquí está nuestra presentación, como les mencionaba, y nos quedamos en que vamos a hablar acerca de los días de Lot, los días de Lot. Entonces, ya mencionamos a quién es Belial, todo su mensaje, su ideología, y quedamos en los días de Lot. Entonces, en Lucas 17, 28 al 30 dice lo siguiente: Asimismo, o igualmente, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bien, yo acá subrayé en blanco dos expresiones. Como sucedió en los días de Lot, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, ¿por qué eliminé lo que está en amarillo? ¿Ya? Lo dijimos como pincelada en el capítulo anterior y ahora lo vamos a decir con un poco más de detalle. Porque, ¿qué problema tiene Dios? ¿Cuál es el problema de Dios con que la gente coma y beba? Que comer y beber no significa alcoholizarse o emborracharse. Aquí beber significa tomar líquido, y como va acompañado de comer, tiene que ver con alimentarse diariamente, ¿ya? ¿Qué problema tiene Dios con que la gente se alimente cotidianamente o que alimente su cuerpo? ¿Cuál es el pecado en eso? ¿Cuál es el pecado en comprar, en vender, en plantar, en edificar? ¿Cuál es el pecado en eso? Para que Dios haga llover fuego del cielo y haga llover fuego y azufre del cielo y destruya a las personas que hacen este tipo de prácticas. Si uno lee de manera aislada este pasaje de la Escritura, obviamente va a llegar a una conclusión y a una interpretación total y completamente equivocada y errónea, porque no existe ningún problema, por lo menos Dios no tiene problemas con que las personas se alimenten, compren, vendan, planten, edifiquen. No tiene problema con eso, ¿ya? Con que lo hagan de manera saludable. Pero el problema de Sodoma y Gomorra es otro. El problema de Sodoma y el problema de los días de Lot es otro. Y ese es el problema que vamos a ver más adelante. Por eso puse acá: así como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Por qué? Porque en los días de Lot, cuando el Señor dice comían, bebían y da esta descripción de la generación de Lot, se está refiriendo a que ellos vivían su vida como que si nada hubieran hecho. O sea, estaban normalizados ellos. En Sodoma y Gomorra había una práctica. En Sodoma había una práctica de inmoralidad sexual, una práctica horrible. Y esa práctica era pan de cada día, era cotidiana, al punto tal de que esa práctica, ese estilo de vida, esa conducta se normalizó en la sociedad de Sodoma y Gomorra. Era normal, y como era normal, ellos, después de un proceso tal vez de adaptarse a ese estilo de vida, a esa perversión sexual y esa inmoralidad sexual, después de adaptarse a eso, continuaron su vida como si nada. Seguían viviendo como lo hacían hasta antes de que ocurriera ese cambio cultural. Y ellos comían, bebían, se alimentaban, compraban, vendían, vivían como si nada. Como que si la conducta que se estaba viviendo en aquellos días era lo más normal. Era como quién hace lo bueno, quién hace el bien, quién hace la justicia, quién practica la justicia. Pero el Señor nos deja ver de que no, que la conducta nefasta de ellos era desagradable, abominable ante los ojos de Él, ante los ojos de nuestro Dios. Y por eso hizo llover fuego del cielo. ¿Por qué? Porque el pecado de Sodoma era tan común, tan diario, era el pan de cada día, era una costumbre en ellos, que para ellos era algo normal, algo bueno,
algo completa y totalmente normal, natural. Entonces, y es lo que está pasando actualmente en nuestra generación. Lo que quieren hacer todos estos movimientos LGTB, todos estos movimientos feministas radicales, lo que quieren hacer es normalizar una conducta que biológica y naturalmente es anormal, es antinatural. Quieren normalizar un estilo de vida que no es congruente ni con la razón, ni con las ciencias, ni con el sentido común. Entonces, nosotros estamos viendo el cumplimiento, estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de la palabra profética que el Señor Jesús habló en los días que Él estuvo sobre la faz de la tierra. Entonces, en el tiempo que nosotros nos encontramos, en la época de la historia, en el momento histórico que nos encontramos, es crucial porque estamos a las puertas, y esto lo vamos a asegurar, a afirmar, a reafirmar, a reasegurar, lo vamos a establecer como un hecho. Estamos a las puertas de el advenimiento, el retorno, la segunda venida, la parusía del Señor Jesucristo. Entonces, no podemos estar ajenos nosotros como creyentes a la realidad que estamos viviendo y experimentando en las distintas naciones, en nuestra propia nación Chile y en las naciones que están alrededor nuestro y en el mundo entero, desde las naciones primermundistas hasta las naciones tercermundistas. Entonces, nosotros como creyentes del Señor no podemos estar ajenos a esto. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos, estos hechos que están ocurriendo en la sociedad actualmente son el cumplimiento de la palabra de Dios, y por lo tanto nos están anunciando a nosotros, nos están anunciando que el Señor Jesús está pronto a aparecer, está pronto a manifestarse, está pronto a regresar por su pueblo, por su iglesia, por los santos, por los escogidos, por la iglesia de Dios, por aquella iglesia fiel y verdadera, por los santos, por los profetas, por todos los hijos del Rey, por todos los ciudadanos del reino de los cielos. El Señor Jesús está pronto a regresar, y por lo menos esto a mí me llena de gozo, me llena de ánimo, de fuerza, me hace ver que la palabra de Dios cada día más se cumple, es verídica, es veraz, es demostrable, es comprobable, es verificable, es segura, es fiel, es verdadera, y uno puede estar confiado y seguro de que ella lo que dice es cierto, es verdadero y se cumple cuando lo dice. Así que, estimados evangelizadores, vamos a leer más adelante qué pasó con Lot. Bueno, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, aquí el Señor está estableciendo un precedente. Está hablando de algo que va a ocurrir y que va a ser un hecho, no solamente a nivel local o focalizado en un solo sector de la población o en un solo sector mundial. No, va a estar erradicado lo más probable en el mundo entero. Y es lo que aconteció en Sodoma, cuando Lot vivía allí, antes de que él saliera de ahí. El Señor nos está diciendo que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, la sociedad aquí abajo, la sociedad en la tierra, va a estar viviendo una conducta, va a tener un estilo de vida, va a tener, no toda la sociedad, obviamente, un grupo, en todas las sociedades, mejor dicho, en todos los estados, va a haber gente con un estilo de vida idéntico al estilo de vida de los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra, lugares donde Lot habitó, donde él vivió, donde él se radicó por un tiempo, cuando se separó de Abraham. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? El Señor nos está diciendo que esa conducta va a estar normalizada en la sociedad, al punto tal de que la gente después va a continuar con su vida diaria, va a comer, va a beber, se va a alimentar, va a edificar, va a plantar, va a seguir haciendo sus negocios, va a seguir haciendo sus contrataciones, sus tráficos, la gente va a seguir haciendo lo que hacía antes de este cambio cultural, y esta conducta va a ser algo normal en la sociedad, y tal vez por imposición se va a normalizar esta conducta, este estilo de vida, que es la práctica de la inmoralidad sexual, o ya sea que la gente después, para evitarse problemas con el gobierno, con el Estado, con la justicia, va a
guardar silencio, callar y va a ser vista gorda este tipo de estilo de vida que van a tener muchas personas, el cual es la perversión sexual y la degeneración sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, transexualismo, transgenerismo y todos los tipos de manifestaciones de perversión sexual, de distorsión de la sexualidad humana. Entonces el Señor nos está diciendo que esta conducta va a ser normal cuando Él venga. Ya va a estar establecida en la sociedad, va a estar establecida en gran parte de la población mundial, en gran parte de los estados, en gran parte de las naciones. Y esta conducta va a ser una conducta normal. No, nadie va a alzar la voz en contra de eso, perdón. Y cuando el Señor venga, la sociedad va a estar así, bajo esa conducta. Y van a ser destruidos todos aquellos que abiertamente presentan su enemistad hacia Jesucristo, hacia su palabra y hacia Dios. Y van a ser destruidos todos los enemigos del Señor Jesús. Él los va a destruir a todos sus enemigos. Así que esto no son buenas noticias para aquellos que son enemigos de Dios, pero sí son buenas noticias para aquellos que somos hijos del Señor Jesús, para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que somos ciudadanos del reino, para aquellos que somos evangelizadores. Estas son buenas noticias para nosotros, porque nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso va a regresar por nosotros a establecer su reino aquí en la tierra y reinaremos juntamente con Él aquí en la tierra a las naciones. Así que, bueno, en los días de Lot hubo una manifestación de los hijos de Belial, focalizado en Sodoma, tal como se ve en casi todo el mundo hoy en día. Mire, vamos a leer Génesis 19, que es donde nos quedamos el otro día. Génesis 19 y Jueces 19, da la casualidad. Son dos capítulos, dos libros distintos, separados por aproximadamente más de 1000 años, creo, si es que no me equivoco. Sí, porque desde Génesis, desde Abraham, pasaron alrededor de unos 500 años hasta Moisés, y de Moisés a los jueces también unos 500 años. Creo que hay unos 1000 años de distancia. Ahí no tengo la fecha exacta, en este caso el periodo de tiempo exacto, pero si hay alguien más que esté ahí viendo este video y conozca la fecha, conozca el periodo de tiempo, puede igual comentarlo para nuestra edificación. Entonces vamos a leer Génesis 19. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo juntos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Bien, aquí tenemos algo importante que decir. Primero, vamos a poner en contexto histórico. Acá, un capítulo atrás, creo, si es que no me equivoco, el Señor se le aparece a Abraham. Vinieron 3 varones que se le aparecieron a Abraham. Y estos 3 pareciera ser que actúan como uno solo. Y aparentemente es como una manifestación de la Trinidad que se le apareció a Abraham. Entonces, pero no vamos a entrar en detalle con respecto a ese tema. Entonces, bueno, Abraham tiene una conversación con ellos. Ahí le hablan de que Sara va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Y entonces después Abraham se queda conversando con Jehová, y de estos 3 personajes que se le aparecieron, 2 se van hacia Sodoma. Entonces, allá en Sodoma viajan estos 2. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Abraham que el pecado de Sodoma ha subido hasta el extremo, y también hay un clamor de alguien. Hay alguien que está orando para que Sodoma ya se termine con todo lo que está ocurriendo en Sodoma, porque prácticamente no se puede vivir ahí. Entonces hay un clamor en contra de Sodoma, dice la Escritura, un capítulo más atrás. Entonces ahí Abraham se pone a interceder y empieza a orar: Señor, pero si hubieran 50, 40, 30, 20, 10 justos, ¿la destruirías? Y el Señor dice: no, por amor a sus 20, a sus 30, a sus 40, a sus 50, a sus 10, yo no la destruiría. Pero resulta que en Sodoma y en Gomorra no había ni 10 justos, había un solo justo. ¿Cómo podemos asegurar esto? Bueno, vamos a ir a lo que es 2 de Pedro 2.7, 2 de Pedro 2.7, para asegurarles de que había solamente un solo justo. 2 de Pedro 2.7, miren, leamos lo que dice acá
Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, al justo Lot no dice uno de los justos, dice el justo o al justo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ni siquiera su esposa ni sus hijas eran justas. Solamente Lot era el único que se había mantenido por lo menos fiel al Señor en este pueblo de Sodoma y Gomorra, en estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Él fue el único que se mantuvo justo al Señor, que se mantuvo fiel al Señor en su conducta. Y por eso el Señor lo libró a este varón, lo libró de la muerte, lo libró de ser destruido juntamente con los de Sodoma. Y el Señor también aquí hizo una misericordia a Lot, sacándolo de esta tierra. Entonces vemos cómo Lot era el único justo que existía en la tierra, y lo más probable sería que la oración de este justo Lot era la oración que Jehová escuchaba, que Jehová escuchaba, y que decía que esa era la oración que subía ante él en contra de Sodoma. Entonces, esto es obviamente una especulación de parte de uno, decir que Lot era el que oraba, porque la Escritura por lo menos no nos deja ver a ciencia cierta que era Lot el que oraba contra Sodoma. Pero al poder leer igual un poco la historia bíblica y leer también Pedro, se nos da la idea, o se nos puede hacer pensar de que Lot era el que estaba orando contra Sodoma y contra Gomorra para ser librado, yo creo, de ahí, al ver la conducta malvada de los habitantes de Sodoma. Entonces veamos lo que dice acá. Entonces estos dos personajes, estos dos ángeles, estos dos mensajeros llegaron, ¿cierto?, a la caída de la tarde, a Sodoma. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esto es increíble, estos personajes están siendo adorados por Lot. Si hubiesen sido unos ángeles comunes y corrientes, no habían permitido que se inclinaran al suelo, no habían permitido, que Lot se inclinara al suelo, ¿ya? Así que igual esto es curioso, dos ángeles que están recibiendo este tipo de veneración. Por lo menos en la Escritura ningún ángel acepte, ni siquiera un ser humano acepta este tipo de adoración. Esto no deben haber sido simplemente ángeles. Por eso me gusta igual la palabra malak. En hebreo, el vocablo hebreo que al español se traduce a ángel es malak. Y malak significa mensajero, ¿eh? Para que lo consideren. Entonces, y dijo, aquí Lot les dijo a estos dos mensajeros, les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, y aquí subrayé, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros,
y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Entonces aquí se volvieron en contra de Lot, o sea, lo iban a violar a él. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, aquí están hablando de los dos mensajeros que llegaron a la casa de Lot. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces, bueno, acá después se relata todo lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a excepción de Zoar. Entonces, vemos cómo Lot, este varón, se vio en una situación totalmente compleja, una situación completamente difícil para él en este momento de su historia. Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, y antes de que él escogiera Sodoma y Gomorra, a él le parecía Sodoma y Gomorra como el huerto de Jehová. A él le parecía como una ciudad maravillosa, espléndida. Miren, vamos a buscar cómo este varón Lot se fue a Sodoma y a Gomorra pensando que... Mire, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí es cuando Abraham y Lot se separan y se suben a un monte para que Abraham escoja un lugar y Lot escoja otro. Entonces Lot se fue hacia Sodoma, pensando él, porque él se dejó engañar por lo que veía. Él se dejó engañar por lo que veía en sus ojos. Él veía que Sodoma y Gomorra eran como el huerto de Jehová, era un lugar para prosperar, era una tierra para hacerse rico, para obtener riqueza, para obtener otra empresa, crecer como hombre, crecer como empresario quizás, porque Lot también tenía gente a su cargo, tenía ganado. Entonces tal vez era un empresario de la época, un microempresario, y quería a lo mejor aspirar a más, y como vio que Sodoma, Gomorra eran lugares especiales para plantar el negocio y hacerlo crecer, entonces se fue para allá, movido tal vez por la ambición de ganar más dinero, de ganar más renombre y adquirir un tanto de riqueza. Entonces vemos que su decisión
la cual fue movida por sus intereses personales, fue movida por su corta visión espiritual, por su no visión espiritual, sino que por su visión física, porque él vio simplemente el tema económico, él vio el tema de prosperidad, él vio el tema de confort, él vio el tema de estar bien, de no tener problemas con nadie y tal vez crecer como empresario. Y vio que allí estaba la oportunidad para él, entonces se radicó en ese lugar, se radicalizó en aquel lugar, sin saber lo que allí estaba ocurriendo. Entonces, es lo que está pasando hoy día, lo que se conoce como el progresismo. El progresismo habla de que las ciudades nos muestran a nosotros que cómo viven o el sistema que tienen para vivir en la sociedad, su sistema socioeconómico, es lo máximo. Es lo que pasa en países europeos donde ya se han aprobado este tipo de legislaciones, donde se han aprobado los matrimonios, los casamientos de homosexuales, de lesbianas, de personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo, donde se han aprobado leyes para los transgéneros, los transexuales, para toda entre comillas, diversidad sexual. Entonces, esos países muestran a los países tercermundistas como Chile o los países subdesarrollados como Chile que ellos van a la vanguardia, que ellos están a la vanguardia de todo. Tienen poder económico, tienen un poder económico muy grande, poder intelectual, un poder cultural, un poder económico muy grande, ¿ya? Y se muestran ante las demás naciones como grandes, y ellos son los que han progresado. Entonces nosotros, las demás naciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir hacia ellos, que son la manifestación exacta de Sodoma y Gomorra. Miren cómo nosotros hemos prosperado, miren cómo hemos crecido económicamente. Prácticamente hemos sembrado el Edén acá en la tierra. Miren, nuestros trabajadores trabajan pocas horas a la semana y ganan un buen sueldo, tienen una buena pensión, tienen servicios de salud, tienen servicios educacionales. Sus hijos no estudian todo el día en el colegio y son los mejores alumnos a nivel mundial, estudian un par de horas. Tenemos un buen sistema de educación, un buen sistema de salud, un buen sistema de cuidado de los ancianos, tenemos un buen sistema de económico, buenos trabajos con buenos sueldos. Está todo acá, parecemos el reino soñado. Entonces, así se mostraba Sodoma y Gomorra ante Lot, ante este justo Lot. Y Lot se dejó guiar por lo que vieron sus ojos, por lo que vieron sus ojos. Él vio solamente la prosperidad económica, pero no vio detrás la inmoralidad sexual que había en esas ciudades y la práctica sexual que había en ellos. Y es lo que leímos también en Lucas, que aquellas ciudades no carecían de economía, no carecían tal vez de educación o de empresas o de prosperidad. No, estaban abundantes en eso. No vemos que Sodoma y Gomorra eran pobres, ¿no? Es más, hay una palabra en Ezequiel donde dice que en Sodoma, el pecado de Sodoma era la abundancia de paz. Miren, Sodoma, lo vamos a buscar en Ezequiel, si es que no me equivoco, donde se habla del pecado de Sodoma. Entonces, si es que lo puedo encontrar acá. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ve acá está Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Aquí no, creo que le está hablando Israel. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea, este fue el paso, el progresismo, entre comillas, el progresismo económico, intelectual, en salud y en todos los ámbitos de una sociedad. Ese progresismo llevó a Sodoma con el tema de progresar, de evolucionar, de cambiar, de ser abiertos de mente, llevó a Sodoma y Gomorra a la práctica sexual, a todas estas perversiones sexuales que mencionamos en capítulos anteriores. Entonces, y Lot simplemente se dejó llevar por la abundancia que había ahí, porque había saciedad de pan, porque era un lugar para crecer económicamente, y no consideró la moralidad de estas ciudades. Y es lo que está pasando a nivel mundial.
estos países primermundistas se están mostrando al mundo entero como ejemplos dignos de seguir. Tienen que seguir lo que nosotros hacemos, y si nosotros tenemos esta economía y tenemos esta educación y tenemos esta salud y tenemos todo este tipo de ayuda a nuestros ancianos, al tema judicial y todo, ustedes ahora tienen que someterse a también las perversiones sexuales que nosotros hemos aprobado y permitido, porque eso, el permitir las distintas expresiones sexuales es sinónimo de progresismo y es sinónimo de avanzar en el tiempo y no quedarse en el pasado. Entonces, eso es lo que Lot lo motivó a irse a Sodoma, y al final se fue a involucrar a un lugar donde su propia vida estuvo en riesgo, en el pasaje de Génesis 19 que nosotros leímos. Entonces, de aquí lo que quiero centrarme es que la práctica sexual, la perversión sexual de los habitantes de Sodoma era desde el más joven hasta el más viejo. Esa palabra joven, más joven, aquí está dando énfasis, es que desde muy temprana edad, esa palabra joven en el hebreo es Nahar, ¿ya? Y Nahar, mire, vamos a leerla para refrescar la memoria por aquellos que tal vez no vieron el capítulo anterior. Entonces, acá tenemos desde el más joven. Vamos a subrayar esta expresión más joven. Voy a subrayarla con otro color porque se me cubrió el código Strong. Entonces, desde el más joven. Deme un segundo, por favor. Entonces, desde el más joven es el término hebreo Nahar, ¿ya? Y Nahar quiere decir algo que es sumamente... Mire, a ver, vamos a subrayar Nahar con un color un poquito... Ahí sí. Nahar significa muchacho de edad de la infancia hasta la adolescencia, o sea, un niño aproximadamente de 3 años en adelante, ¿ya? También aquí se habla de Samuel. Primera Samuel, que él era niño cuando su madre lo llevó a el tabernáculo para que el sacerdote Elí lo criara y lo educara en el sacerdocio al Señor. Entonces, nosotros podemos observar que aquí la práctica de la perversión sexual estaba involucrada desde el más joven hasta el más viejo, hasta el más anciano. Y es lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad. Niños pequeños ya vienen con problemas en sí, que no se sienten el sexo biológico que tienen. Y bueno, igual se ha inventado esa supuesta teoría de que el sexo es una asignación, una imposición. Yo no tenía idea que los médicos eran los que imponían el sexo biológico a las personas. Yo siempre he tenido entendido, y la historia también lo ratifica, de que en cualquiera sea la cultura, cualquiera sea la edad o el idioma o la ubicación geográfica, todas las culturas han seguido lo que la naturaleza dice. Esto es varón y esto es hembra, esto es macho y esto es hembra, esto es varón y esto es mujer. Este es varón, mujer, macho y hembra. Entonces, no sé en qué momento se les ocurrió generalmente a las culturas, a las civilizaciones antiguas, inventar esta supuesta imposición que los movimientos LGTB y están promoviendo. Entonces, desde el más joven, es triste, es lamentable ver cómo niños pequeños de 3, 4, 5 años les dicen a sus padres que no se sienten, su sentimiento interno, cómo ellos se perciben a sí mismos con respecto a su sexualidad, no coincide con su sexo biológico, no coincide con su naturaleza biológica, no coincide con su sexo natural y biológico. Entonces, ahora muchos padres ceden ante esto, y la televisión, los medios de comunicación lo muestran como las hazañas del siglo, como los padres más amorosos, los padres más buenos, los padres más preciosos, los padres dignos de imitar de la población. Pero si un padre corrige a su hijo y lo trata de llevar por el buen camino, es un mal padre, es un padre odioso, es un padre terrible, es un padre que no sirve. No hay que ponerlo como ejemplo, no hay que llevarlo a la televisión, no hay que presentarlo al mundo, porque es un padre que no es digno de imitar. O sea, un padre que le presenta disciplina, educación, instrucciones y le enseña la verdad y corrige a sus hijos. Ese padre no es bueno, no es digno de imitar. Es lo peor, está pasado de moda, no es progresista, es un retrógrada. Entonces,
Esto es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Y por qué digo que en los tiempos de Lot hubo una manifestación de los hijos de Belial? Porque ahora vamos a ir a Jueces 19. Qué coincidencia que sean los dos capítulos donde se relaten historias semejantes. Y en Jueces 19 se relata una historia parecida a la de Lot, con la diferencia de que en Jueces 19 hay un viajero, una persona que está viajando con su concubina y llega a un lugar donde no sabe dónde pasar la noche. Y hay un anciano que le ofrece su casa para que pase la noche con ellos. Y mientras están ahí celebrando y gozosos por lo que está ocurriendo, pasa lo siguiente, mire. Vamos a leer un poco para entrar en contexto. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y el caminante respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Entonces este viajero no tenía quien lo recibiera. Nosotros, hablando de él y su concubina, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. Y no nos hace falta nada. O sea, habían dos varones, uno que era un empleado, otro era el jefe, y la concubina del jefe. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, shalom sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, aquí dice hombres perversos, pero la expresión es hijos de Belial, rodeando la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: tráenos al hombre que entró a tu casa, para que lo conozcamos. Es lo mismo que hicieron los habitantes de Sodoma con Lot. Fueron a la puerta de Lot y le dijeron: saca a esos varones que ingresaron a tu casa, porque queremos conocerlos. O sea, queremos abusar de ellos sexualmente, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y el dueño de la casa salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no hagáis esta maldad, os lo ruego. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis tal infamia. ¿Ve? Entonces aquí el contexto nos deja ver, tanto el contexto de Génesis 19 como el de Jueces 19, nos deja ver que estos varones querían abusar sexualmente de estos varones, estos habitantes de este pueblo de Jueces y de Sodoma, querían abusar sexualmente de los mensajeros que llegaron a Lot y de este varón, de estos dos varones que ingresaron a la casa del anciano. Entonces el anciano toma la misma actitud de Lot. He aquí mi hija virgen. Lot también ofreció su hija virgen. Y vamos a explicar por qué ocurrió esto. Lot, en las culturas orientales, en este caso la cultura hebrea, allá existía ¿cómo lo puedo decir? Había una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Que cuando un visitante llegaba a mi casa y yo hospedaba a un visitante, si era necesario exponer mi vida para proteger la vida de la persona que yo hospedo, lo había que hacer. ¿Por qué? Porque la persona a la que yo hospedaba dependía de mí, estaba bajo mi cuidado y depositaba su confianza en mí. Por lo tanto, yo tenía que dar, si fuera posible, hasta mi vida para proteger la vida de la persona a la cual yo hospedaba. Por eso estos hombres, tanto Lot como este anciano de acá, de esta historia de Jueces, actuaron de esa manera ofreciendo sus hijas, porque ellos debían proteger la integridad de sus huéspedes, debían proteger la integridad de las personas que habían venido a quedarse a su casa, que eran invitados de ellos. Entonces, por eso este hombre dice aquí: mi hija virgen y la concubina de él.
A estas os sacaré si os place, y humilladlas, haciendo con ellas lo que bien os parezca, pero a este hombre no le hagáis tal infamia. Pero los hombres no quisieron escucharlo, lo mismo que pasó con los de Sodoma, por lo cual forzando, el hombre a su concubina la hizo salir a ellos, los cuales la conocieron, o sea, y abusaron de ella toda aquella noche hasta la mañana, y la dejaron al rayar al alba. Después esta mujer acá, qué horrible esto, cuando amanecía la mujer llegó y cayó a la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor hasta que aclaró el día. Al levantarse su señor por la mañana abrió la puerta de la casa y salió para proseguir su camino, y he aquí que su concubina estaba tendida a la puerta de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón se levantó y echándola sobre el asno se fue a su lugar. Y después, bueno, la descuartizó en 12 partes y la envió a todas las tribus de Israel para que supieran lo que había ocurrido. Entonces, acá ocurrió algo mucho más trágico que lo que ocurrió en la historia de Lot. Acá abusaron de una mujer sexualmente, estos perversos sexuales, estos hijos de Belial, hasta matarla. Entonces, esta historia realmente es terrible. Y es por este motivo, porque por la similitud de ambas historias, por su semejanza, por la actitud de los varones de las distintas ciudades, es que digo que en los días de Lot hubo una manifestación de los hijos de Belial, hubo una manifestación de aquellos que practicaban todo tipo de perversión sexual, y es por eso que querían abusar sexualmente de Lot, y aquí sexualmente de este varón que llegó a la casa de este anciano. Entonces, pero lo más terrible es que en los días de Lot, desde los más jóvenes, o sea, desde los más pequeños, desde temprana edad, hasta los ancianos de la ciudad, hasta los más viejos, estaban totalmente reengendrados por Belial y dominados por las pasiones de Belial y dominados por los deseos de Belial y llenos de la misión de Belial. Así que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y esta conducta de perversión sexual se va a normalizar en muchos países. Quizás aquí en Chile también, en Perú, en Argentina, Venezuela, en Brasil, en países de Centroamérica, porque ya en países europeos esto ya está normalizado. Esta perversión sexual, esta práctica sexual está normalizada. Y eso va a generar en nosotros, en los creyentes, ahora vienen las consecuencias para los creyentes, porque esto va a generar una suerte de persecución. Y vamos a estar quizás como Lot. Muchos de nosotros vamos a estar como Lot, porque Lot acá no lo vemos dando testimonio de su fe o dando testimonio del Señor Jesús. No, vemos a Lot en todo momento, lo vemos callado, lo vemos, obviamente la gente sabía que él era un extranjero, que no era parte de la ciudad, eso lo tenían claro, perdón, eso lo tenían claro, que Lot no era parte de la ciudad, no era parte de los habitantes de Sodoma. Entonces, Lot, como era un hombre que estaba totalmente como minoría frente a estos hijos de Belial, él no tenía voz ni voto para decir algo o para hablar. Entonces vemos cómo este Lot estaba siendo completa y totalmente absorbido y presionado y opacado por la conducta nefasta, por la práctica inmoral de estos pueblos paganos. Entonces quiero que volvamos nuevamente a leer la historia de Lot, pero ahora lo que nos dice Pedro. ¿Qué es lo que nos relata Pedro? Segunda de Pedro 2, 7 a 8 lo leímos en parte anteriormente y ahora lo vamos a leer un poco más detenidamente. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vamos a irnos a ese pasaje, porque este justo, ¿cierto? Sabe el Señor, después dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y la Escritura también nos dice en 2 de Pedro 2:6 de que, miren, se los voy a proyectar en pantalla, de que estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron puestas como ejemplo de los que habían de vivir impíamente. O sea,
el fin de esta ciudad, de esta ciudad de Sodoma y Gomorra, fue ser reducidas a cenizas. Fue el castigo por el fuego. Fueron castigados por el fuego que vino y provino de parte de Dios, por su práctica y su conducta perversa. Y estas ciudades fueron puestas como ejemplo para nosotros, como un memorial, igual dice otra traducción, como un memorial para aquellos que iban a vivir impíamente. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que el Señor, o sea, Sodoma y Gomorra les dio ese castigo por su conducta perversa. También a los que vivan a lo largo de la historia de la misma manera, a las ciudades que vivan de la misma manera, les va a llegar el mismo castigo que se merecían y que recibieron Sodoma y Gomorra. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga. La Escritura habla que Él va a castigar a las naciones, las va a regir con vara de hierro y va a destruir sus imperios, va a destruir todos estos imperios de maldad y de perversidad, porque en la agenda homosexual, en la agenda gay, está el plan de hacer que el mundo entero se convierta en un mundo homosexual. Así que, amados evangelizadores que me están escuchando, estamos en un tiempo profético difícil. Va a llegar el punto en que nos vamos a encontrar como Lot a través del gobierno, porque estos movimientos se están tomando los gobiernos, las casas de Estado, se están tomando todos los gobiernos, se están tomando los congresos para imponerle a toda la sociedad, a toda una sociedad, a todo un país, a todo el mundo en general, imponer su ideología y así subyugar a todo aquel que se oponga a lo que ellos establecen como lo normal, como lo correcto, como lo bueno, como lo santo y como lo digno de imitar y de realizar. Y van a empezar a adoctrinar a los niños desde temprana edad para así también abrirle la puerta, porque todo lo que ellos están haciendo es le están abriendo la puerta a Belial para que siga engendrando más y más hijos. Entonces es por eso, es imperativo que en este tiempo, que en este momento, en el año 2018, nosotros como creyentes tengamos un despertar, con respecto a este tema, con respecto a lo que se está viviendo en nuestra nación Chile y también alrededor del mundo. Es tiempo de despertar, es tiempo de comenzar a hablar del Evangelio y es tiempo de comenzar a hablar de nuestro Señor Jesucristo como nunca antes lo habíamos hecho. Y sobre todo, yo animo a los que son profesores, tal vez hay profesores de biología, profesores de ciencias naturales o de química o de física, tal vez hay profesores de historia, profesores de las distintas áreas de la ciencia, ya sea del humanismo o de lo que tiene que ver con el ámbito científico, tal vez hay profesores de filosofía, que son cristianos, tal vez hay diputados, senadores, hay empresarios, hay padres de familia, hay adolescentes, hay jóvenes, hay niños, tal vez hay muchos de ustedes que me están escuchando, cualquiera sea la condición en la que se encuentren, y sobre todo si ustedes tienen una posición en que son visibles y pueden comunicar algún mensaje a personas, y específicamente a los que son profesores, los que están dentro de un aula de clases, a que se tomen, aunque sean 5 o 10 o 15 minutos de su clase, a hablar del Señor, a predicarles a estos jóvenes, ¿ya? Porque, mire, les voy a mostrar un pasaje de la Escritura de 1 Samuel, donde David, dice la Escritura, que él se juntó con hijos de Belial. 1 Samuel 30, 22. Les voy a mostrar este pasaje, lo voy a proyectar ahora en la pantalla para que lo observen. Dice 1 Samuel 22, 1 Samuel 30, 22 dice: entonces todos los varones del maligno y los varones de Belial, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. ¿Por qué he leído este pasaje? Lo he leído porque David se juntó con estos varones del maligno y varones de Belial. ¿Por qué? David es un tipo de Jesucristo, es un tipo del Señor Jesús.
Y como tipo del Señor Jesús nos está diciendo algo aquí, la Escritura nos está dando una enseñanza a nivel remés, nos está hablando el Señor de que debemos ir justamente a los hijos de Belial, justamente a los varones de Belial, a los varones del maligno. Debemos ir a esas personas y llevarles el Evangelio y presentarles a Cristo, porque el Señor Jesús es el único, el Evangelio de Dios es el único que tiene poder para salvación, para traer salvación y darle vida eterna a las personas que creen, al judío primeramente, como también al griego o al gentil. Es el Evangelio, es la locura de la predicación, es la palabra de la cruz la que trae salvación a las personas. Debemos llevar el Evangelio. Si usted está en alguna aula de clase ejerciendo cualquier área del conocimiento, predíquele a sus alumnos, no importa las consecuencias de lo que eso signifique, no importa que lo echen del trabajo, no importa que no le paguen el día de sueldo, no importa que lo sancionen, no importa que los padres vengan a reclamarles por estarle hablando y predicándole a sus hijos, no importa las consecuencias, hágalo, predíquelo. ¿Por qué? Porque como dijo un día este hombre, Martin Luther King, a veces somos cómplices con nuestro silencio al no hablar la verdad. Y más si usted es un predicador, más si usted es un creyente, un hijo de Dios, un evangelizador. Si usted es un evangelizador, es un hijo de Dios. Si usted es... Perdonen, amados hermanos, si usted es un evangelizador, si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano, si usted es un creyente verdadero, con mayor razón usted no puede guardar silencio, usted no puede callar, usted no puede mantenerse en silencio frente a lo que está ocurriendo y permitir que el enemigo siga arrebatando, siga robando y permitir que Belial siga reengendrando a más hijos y sumiendo en la perversión, sumiendo en la destrucción, en la sin ganancia, en la vida sin ganancia de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, los cuales en el futuro van a ser hombres y mujeres que tal vez influyan para bien o para mal en la sociedad. Así que les hago este llamado a todos ustedes, evangelizadores que me están escuchando y que han visto este tema de los hijos de Belial, a que es tiempo de que inundemos las plazas, las calles, las universidades, los institutos, los liceos, los colegios, los centros de apoderados, el club de fútbol, el club de deporte, donde quiera que usted se mueva, se desenvuelva, es tiempo de que lo llenemos con el Evangelio del Señor Jesucristo, para que el Señor reengendre a hijos de Belial, reengendre a personas para su reino, y así hayan nuevos nacidos, así hayan nuevos creyentes, así hayan nuevos hijos de Dios para su reino, y también hayan testimonios extraordinarios, porque estos que son consejeros de Belial, varones de Belial, que están metiendo sus ideas en la mente de personas y de mujeres, de niños. Ellos dicen arrogantemente, dicen de manera petulante, de manera soberbia, que según se nace homosexual, se nace lesbiana y que no hay regresión para la transexualidad, que se nace así, cuando eso es una mentira. Hay muchos testimonios, usted puede buscar en la red, de ex homosexuales, de ex lesbianas, ex transexuales, ex travestis, ex transformistas, ex prostitutos, ex alcohólicos, ex drogadictos, ex abusadores, ex violadores, ex pedófilos, ex de todo tipo, que el Señor los salvó y los regeneró. Claro, muchos de ellos están pagando las consecuencias por un estilo de vida prolongado en una práctica malvada y perversa, pero independiente de la consecuencia que están viviendo, el Señor los ha salvado. Algunos de ustedes están en la cárcel pagando su deuda, su condena con la sociedad, pero allí el Señor también los ministra, los está utilizando, los está transformando. Tal vez hay personas que han adquirido enfermedades venéreas, algunos han adquirido enfermedades físicas como el cáncer. Entonces están tal vez pagando las consecuencias de un estilo de vida malo, pero lo importante es que son salvos, que su espíritu ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, y que cuando mueran van a ver al Señor Jesucristo, van a ingresar al cielo, a la presencia de nuestro Señor, lo van a ver cara a cara, van a estar con Él y después vamos a reinar con Él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Así que, amados evangelizadores, no sea cómplice con su silencio, no sea cómplice con su silencio de lo que está ocurriendo. Tiene que hablar la palabra del Señor y trabajar, luchar, pelear para que estos proyectos de ley
que se quieren establecer no avancen, para que no progresen, para que estas imposiciones ideológicas a través de libros de texto que se envían a los colegios, a los liceos y a las universidades no sigan avanzando. Haga algo usted, estimado padre, estimado varón, estimada mujer. Haga algo, que el Señor lo utilice, que el Señor lo llene de su poder, de su presencia, de su Espíritu Santo, del denuedo, de la elocuencia, de los argumentos, así como Apolos tenía argumentos poderosísimos que refutaban todo lo que los fariseos decían. Así el Señor nos dé a nosotros argumentos poderosísimos y que levante a personas con argumentos poderosísimos para refutar, para avergonzar, para destruir, para pisotear y para desarraigar todo falso argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y para que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesús. Así que les hago este llamado, evangelizadores, a que salgamos a pelear la buena batalla y a contender ardientemente por la fe. Esto ha sido el tema de los hijos de Belial, y estoy contento y feliz por haber llegado a cada uno de ustedes con este tema, y espero con la ayuda y gracia de Dios que sea de edificación, que muchos más, el Señor les revele más cosas todavía, porque lo que acá hablamos no es la revelación final. Sé que Dios tiene mucho para comunicarles a sus hijos aún, así que, amados evangelizadores, que el Señor les bendiga y les siga ministrando, les dé entendimiento, sabiduría, conocimiento y ciencia en todo lo que refiere a su palabra, en todas las artes y ciencias de que usted esté cursando, tal vez en la universidad, en el colegio, en el liceo o en alguna carrera en particular. Shalom, bendito sea el nombre del Señor Jesús, y recuerden lo que siempre decimos, amados evangelizadores. El Señor Jesús nos dio un mandato a cada uno de nosotros. Nos dijo que debíamos salir por el mundo a evangelizar. Shalom, Baruch Atah.